Quiero mencionar que en esta mañana la predicación tiene su origen y la predicación tiene como título, primero, nuestra identidad, somos un cuerpo. Tiene como subtítulo, somos un cuerpo. O mejor sería decir, somos como un cuerpo. Pero vamos a comernos el cómo. No porque tengamos hambre a estas horas de la mañana, sino simplemente porque vamos a usar la misma forma de expresarse del apóstol cuando habla de nosotros. Nuestra identidad. No estoy hablando de tu identidad, sino de nuestra identidad. Porque nosotros no estamos aquí por lo que tú o yo somos, sino estamos aquí por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nos ha hecho un cuerpo, nos ha hecho como un cuerpo. Y quiero mencionar que el origen de esta predicación está en la reflexión a la que me vino después de mi última predicación entre vosotros. Hubo un comentario, lo voy a mencionar de esta manera, que usó la palabra para definir algún aspecto de la predicación, un comentario creo que desafortunado por el momento y por la forma, que hablaba de corporativismo. Y me hizo pensar, me lo llevé, analicé mi mensaje palabra por palabra después, pensando, ¿habré sido corporativista? Y yo no sé cuántos de vosotros sois muy detallistas y muy analíticos, pero yo lo soy. Así que estuve durante una semana, yo creo, intentando reconocer y pedirle perdón al Señor si había puesto alguna palabra en el mensaje que no fuera suya. Debo decir que el Señor al menos no me corrigió. No quiere decir que todavía no lo pueda hacer, porque estoy abierto siempre a la corrección, a la sabia corrección del Señor. Pero sí que puedo decir que aquella expresión corporativismo o corporativista me hizo reflexionar, y de ahí viene justamente este otro mensaje. Este otro mensaje que habla de corporativismo, sí, que habla de cuerpo, de lo que somos, de nuestra identidad. Seguramente todos vosotros tenéis algún tipo de elemento identificador, una tarjeta de identidad, un DNI, si sois españoles, ya sean nacidos o naturalizados en España, o un NIE, que habla de vuestra identidad aquí, o un pasaporte, que supongo que tenemos todos, independientemente, pues si hemos venido de fuera o hemos en algún momento usado el pasaporte para salir. Es decir, hay un elemento, un cartón, una tarjeta, un plástico, algo que habla de quiénes somos. ¿Para qué? Para que aquellos que no saben quiénes somos lo puedan reconocer. Eso es lo que da fe de nuestra identidad. Así que en nuestra identidad pues hay algunos elementos que forman parte de tu identidad como persona. Uno, enseguida verás que ahí habla de cuándo naciste, es decir, eres parte de una generación, de un lugar concreto, naciste en un sitio concreto. También que eres hijo de unas determinadas personas, un hombre y una mujer, que dieron a luz tu vida, y habla de la edad que tienes, evidentemente, etcétera, etcétera. Es decir, hay algunos elementos. También habla de tu sexo, si eres un hombre o una mujer, y habla de algunas otras cosas. Es decir, hay un elemento identificador que los demás, cuando tú se lo muestras, independientemente de si estás presente o no, saben algunos datos de ti. Nuestra identidad en Cristo no viene por una tarjeta, no viene por un elemento físico, no viene ni siquiera por un certificado, diploma de bautismo, no viene por la herencia de algo, sino que viene por la palabra de Dios, que dice que desde el momento que su Espíritu te convence y tú reconoces que eres pecador y reconoces que Jesús murió por ti en la cruz, desde ese momento, desde ese mismísimo momento, y solo por la acción del Espíritu pasas a ser parte de la familia de Dios. Pasas a ser hijo de Dios. No es lo que otros dicen de ti. No es ni siquiera lo que tú dices de ti. No es el ser parte de un listado de membresía de una determinada iglesia lo que forma parte de tu identidad. Tu identidad personal es aquella que viene de parte de Dios, que se establece y se muestra a través de su Espíritu y de su palabra. Nosotros somos hijos de Dios y como tales, pues tenemos el privilegio de formar parte de algo que es netamente sobrenatural y espiritual, que es la iglesia. La iglesia no es algo humanamente, podríamos decir, material, físico. Algunas personas, y a veces por asimilación, decimos que la iglesia es este lugar.
Decimos, vamos a la iglesia como si fuéramos a un lugar determinado. Realmente deberíamos decir mejor, vamos a juntarnos como iglesia. Porque la iglesia, la palabra iglesia es un llamamiento, es una convocatoria, es una reunión asamblearia a la cual todas aquellas personas que tienen en común algo concreto, pues se juntan. Así ese era el término, eclesia, en griego. Y de ahí viene la palabra iglesia que nosotros usamos. La iglesia no es el lugar, la iglesia son las personas reunidas, convocadas, y es Jesús, es Dios, a través de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu, quien nos ha convocado a nosotros. Es una convocatoria eterna, sobrenatural. Si tú eres parte de esta iglesia, es porque sobrenaturalmente Dios te ha hecho parte de la misma. Pero eres más, eres parte de la iglesia, no de la iglesia Buen Pastor, sino eres parte de la iglesia de Dios. Tus barreras no están en estas 4 paredes ni en esta generación. Eres parte de la familia de Dios y como tal de la iglesia que Dios ha formado, que está formando. Porque hoy mismo Dios sigue formando, sigue haciendo iglesia. Eres parte de algo que trasciende incluso todas las expresiones humanas posibles. ¿Qué es lo que no somos? Hay cosas que no somos, evidentemente, pero a veces, de una manera natural, tendenciosa, nos vamos alejando de lo que es nuestra verdadera identidad y naturaleza para convertirnos en algo que no somos, en algo que no está en el propósito de Dios. ¿Qué es, por ejemplo, lo que no somos? Pues no somos un club, no somos una asociación, no somos una entidad que se agrupa en torno a unos objetivos comunes que tienen que ver pues con el divertimento, con la ayuda, con el acompañamiento, con una ficción determinada. No somos eso. Y posiblemente a veces algunas comunidades cristianas se podrían convertir fácilmente en un club o en una asociación. Personas que tienen en común que les gusta un determinado tipo de música o que les gusta una determinada lectura de un libro X, como la Biblia, y se juntan. Pero se juntan y se dispersan de una misma manera, porque no tienen en común nada más que una afición, no tienen en común nada más que una concordancia en el tiempo de algo que les reúne y que cuando desaparece les dispersa. Sin embargo, no somos un club o una asociación, aunque nos guste un determinado tipo de música y aunque tengamos como afición también leer un mismo libro, la Biblia. Pero es más que eso, ¿verdad? No somos tampoco, evidentemente, una empresa que tiene como objetivo la eficiencia y la eficacia en términos económicos, que tiene como meta alcanzar rendimientos, dividendos, ganancias. No somos eso. Somos una agrupación de personas que gestionan y administran lo que es común, tal como los propósitos de Dios, para el bienestar de todos, utilizando los criterios y principios que Jesús establece. Pero no somos una empresa. Seguramente, si lo fuéramos, no estaríamos dispuestos nunca a perder. Y sin embargo, Jesús, humanamente y desde el punto de vista empresarial, es el gran perdedor. La iglesia, siguiendo a Jesús, será siempre perdedora. ¿Por qué? Porque Jesús es el maestro. Porque Él es el que establece los principios y los criterios y no nosotros. ¿Qué es lo que no somos tampoco? Evidentemente no somos una compañía teatral ni circense. No estamos llamados al divertimento ni al entretenimiento. No venimos a este lugar para divertirnos ni para entretenernos. No venimos para que al final podamos aplaudir diciendo qué bueno que fue este culto, este acto. No venimos para aplaudir ni al equipo de alabanza, ni al predicador, ni a los niños, aunque aplaudamos. No estoy cuestionando los aplausos. Pero esa no es la meta. La meta no es salir diciendo, hoy el culto estuvo genial. Y otro día decimos, hoy ya no me gustó tanto. No tiene que gustarte. Siento decírtelo. Si no te gusta este mensaje, pregúntale al Señor por qué. Igual parte de la culpa la tengo yo. Pero yo no he venido a entretenerte. No he venido a divertirte. Y me temo que ningún predicador se sube al púlpito con esa vocación. No somos actores de una compañía de entretenimiento. ¿Qué es lo que tampoco somos? Tampoco somos una sociedad estatal o que tenga vocación de gobierno.
Nuestro reino no es de este mundo y no utilizamos ni debemos utilizar los criterios propios del gobierno. El gobierno está establecido para gestionar una sociedad plural, diversa, con criterios propiamente humanos. Pero nosotros no somos un gobierno. No gestionamos el poder. El poder debería ser justo lo último que quisiéramos. Nosotros no debemos regirnos por criterios políticos, por criterios soberanistas. Deberíamos regirnos única y exclusivamente por los criterios de Jesús, que es servir, dar, entregar. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Eso no es propio de una sociedad que gestiona el poder, que busca situarse en los primeros lugares, que busca estar en los primeros puestos. ¿Qué es lo que tampoco somos? Tampoco somos un tribunal. Evidentemente, porque Jesús dijo, ni yo he venido a juzgaros, no juzguéis vosotros. No juzguéis, porque si caéis en esa trampa, podríais llegar a ser juzgados también. No tenemos vocación de jueces, aunque a veces, tendenciosamente y de una manera natural, nos convertimos en socios, nos convertimos en gestores de empresa, nos convertimos en actores, en gobernantes o en jueces. Qué triste que a veces nos hayamos dado cuenta, o no nos hayamos dado cuenta, perdonad, no nos hayamos dado cuenta de que hemos perdido la verdadera naturaleza de nuestra identidad. Nuestra identidad es ser un cuerpo, ser corporativos. Cuando esta persona me hizo este comentario pensé, ¿soy corporativo? Inicialmente dije que no, me dije a mí mismo que no. Y pensé, ¿por qué podría ser yo corporativo? Pues podría ser corporativo como hombre. Me vinculo a los hombres y defiendo a todos los hombres por ser hombres. Pero es que soy muy crítico conmigo mismo y con todos los hombres y con todos los comportamientos propios única y exclusivamente de ser hombre. Así que no soy corporativo. Dije, bueno, voy a ser corporativo con los españoles, pero es que tampoco lo soy. Soy un hipercrítico de nuestras lacras sociales e históricas, a la vez que reconozco todas las cosas bondadosas que también tiene nuestra sociedad y nuestra historia. No soy corporativo como español y no lo soy tampoco como canario, aunque esa es mi identidad más cercana y reconozco que soy más canario que otras cosas. Pero incluso veo aquellas cosas que no son propias, adecuadas, y me convierto en un crítico. No lo soy tampoco corporativo como canario. Pensé, bueno, pues puedo ser corporativo por mis estudios, por mi formación, por mi carné. Mi carné pone que soy abogado. Digo, pero no, soy muy crítico con los abogados, especialmente con algunos, que creo que no son buenos abogados. Pensé, bueno, seré corporativo con los politólogos. Tampoco. ¿Seré corporativo con los pastores? Tampoco. Y al final pensé, pues no soy corporativo. Pero fui a la palabra y me dije, estás equivocado. Tienes que ser corporativo. Vaya. Así que la propia palabra de Dios me mostró que me estaba equivocando. Y doy gracias a Dios por la crítica, en aquel momento, el comentario que me ha hecho repensar en nuestra identidad y en el hecho de ser corporativos. Me gustaría leer además un texto en 1 Corintios 12, versículo 17. Versículo 12, desde el 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó.
Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Qué es lo que somos? Según dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo. Y cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo. La naturaleza de este texto está, como conocéis bien el contexto, en una comunidad cristiana bastante problemática. La comunidad de Corinto es una iglesia que tiene muchas cosas muy positivas y muchas muy negativas. De hecho, si leemos con detenimiento el texto de la primera carta a los Corintios, veremos que no era necesariamente una iglesia ejemplar en muchas cosas. Sin embargo, el apóstol Pablo no dejará de decirle las cosas que son importantes, guiado por el Espíritu Santo. Lo primero es que era una iglesia partida, dividida entre aquellos que se creían seguidores de uno o seguidores de otros. Unos pensaban que eran de Pablo y otros que eran de Apolos y otros que eran de Pedro. Y Pablo les tiene que decir, vosotros no tenéis ni idea de quiénes sois. Sois y debéis ser solo y exclusivamente seguidores de Cristo y no de ningún discípulo de Cristo. Seguid al Maestro. Somos seguidores del Maestro. Después el apóstol Pablo entra a saco, permitidme el coloquialismo, entra directo a atacar problemas que tienen como iglesia. Problemas algunos verdaderamente graves. Los primeros es que ni siquiera se estaban dando cuenta de quiénes eran. Estaban desenfocados por completo en algunos momentos. No se daban cuenta de que el verdadero elemento que llenaba, que impulsaba, que daba sentido a su verdadera naturaleza como iglesia estaba en ese capítulo 13 fantástico de Primera de Corintios. Y en el capítulo 15, donde todo se establece en el poder de la resurrección de Jesucristo. No podemos olvidar que sin el amor de Dios, como ese elemento que cohesiona la naturaleza de esa comunidad, y sin el poder de Cristo, el poder de Dios que emana de una tumba vacía, de una cruz en la cual todos los pecados de todos y cada uno de nosotros habían sido eliminados por la fe en aquel acto increíble de Jesús. Si no entendemos esto, difícilmente entenderemos que somos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo, lo primero que el apóstol establece es que nosotros somos diferentes. ¿Diferentes por qué? Por la procedencia, por el estatus social. Unos vienen de la herencia judía y otros vienen de la herencia gentil. Aquí somos una iglesia plural, diferente, formados por gente que viene de diferentes lugares, con diferentes herencias, incluso con diferentes lenguas. Pero en Cristo somos uno. Y Cristo nos ha hecho parte de una misma iglesia, que es su iglesia. No la iglesia de alguien, no la iglesia nuestra, sino es la iglesia de Cristo. Unos vienen de un lado, otros vienen de otro. Unos tienen una situación, unos son siervos o esclavos y otros son señores. Unos tienen más capacidad económica y otros no tienen casi ninguna. Unos son ricos y otros son pobres. Unos son gente muy ilustrada, muy capacitada y otros tienen apenas una mínima capacitación. Pero la iglesia no se basa en eso. La iglesia se basa en Cristo, en lo que Jesús hizo, no en lo que yo hago, no en lo que nosotros hacemos, en lo que Él hizo por nosotros. Somos un cuerpo diverso y en esa diversidad, además, Dios establece más diversidad todavía.
¿Por qué? Porque Él no da el mismo don a todos, sino que da diversidad de dones. Y dice la palabra de Dios que lo hace como quiere. Es decir, que su voluntad se expresa en dar a cada uno de nosotros un don que, desarrollado en común, generarán crecimiento, generarán una iglesia que se edifica, que se fortalece. ¿Qué pasa cuando alguno de los miembros del cuerpo no funciona? Que el cuerpo mutilado, el cuerpo debilitado por la inoperancia de alguno de sus miembros, pues pierde capacidad ¿de qué? De crecimiento, pierde capacidad ¿de qué? De expresión, de fructificación, es decir, de productividad. Un cuerpo que no está sano difícilmente será un cuerpo que se reproduzca. La realidad es que si la sanidad del cuerpo depende de ti y de mí, estamos apañados, permitidmelo. Porque tú y yo no dejamos de ser hombres y mujeres caídos. A veces se ha hablado de la iglesia como una clínica, y posiblemente en la iglesia podríamos decir que hay un elemento clínico, pero ninguno de nosotros somos doctores. Nosotros somos todos enfermos. El único doctor, el único médico perfecto y divino es Jesús. Y te está sanando cada día. Cada día cuando vas a la cruz recibes sanidad. Si dejas de ir a la cruz, tu enfermedad puede prosperar. Pero cuando vas a la cruz recibes sanidad. Aquí no se trata de que unos estemos más o menos sanos que los otros. Se trata de que todos somos convalecientes. Todos estamos enfermos. Todos hemos necesitado ir a la cruz una vez y todos necesitamos recordar dónde está la cruz. ¿Quiénes somos nosotros delante de los ojos de Dios? La gracia que abunda y sobreabunda de la cruz es para ti y para mí. Cada día, cada día. Si lo olvidamos, corremos el peligro de, en nuestra arrogancia, creernos que somos algo o que somos alguien, que es por nuestros méritos, que es por nuestras medallas. Pero no, estaré equivocado si pienso eso. Es por el poder de la cruz que tú y yo somos parte de la Iglesia de Cristo. Diversidad. Qué bueno que sea diverso el cuerpo. Por cierto, esa diversidad, según el apóstol Pablo, no establece criterios de jerarquía. No establece que hay miembros mejores y otros peores. Establece diferencia. Establece una desigualdad inherente entre los miembros. Todos parte de un cuerpo, pero dice el apóstol Pablo, segunda cosa, que no solamente hay diversidad, sino que hay necesidad los unos de los otros. No podemos prescindir de ningún miembro. ¿Prescindirías de un miembro de tu cuerpo? ¿De qué prescindirías? Aún aquellos miembros que parecen menos importantes, Dios los colocó en el cuerpo porque tenían su importancia. Cuando yo era niño, pensaban que las amígdalas no valían para nada. Así que, dadas mis constantes infecciones faríngeas, acabaron quitándome las amígdalas. Hoy en día prácticamente a nadie le quitan las amígdalas, porque se sabe que forman parte del sistema linfático, que tienen una relevancia importante en el sistema inmunológico de las personas. Pero la ignorancia hizo pensar a muchos que no valía para nada, que total podíamos prescindir de ellas. Prescindir de las amígdalas nos hace más débiles, no más fuertes. Prescindir de cualquier miembro debilita el cuerpo. No se puede prescindir de ninguno, entre otras cosas porque Dios, que no se equivoca, los colocó a todos y cada uno de ellos. Cada uno con una misión, que es la misma para todos. ¿Cuál es la misión? Según el apóstol, la misión no es ni más ni menos que ayudar a que todo el cuerpo crezca, siendo cada vez más parecidos todos a la imagen, a la estatura
de Jesús. Eso dice el apóstol en Efesios. En el texto que hemos leído dice que el propósito es que lleguemos a la plenitud de Cristo, que nos parezcamos a Jesús. No es que te parezcas a alguien aquí, sino que te parezcas a alguien que está en el cielo y que bajó a la tierra para dejarte un modelo perfecto, un modelo contingente, porque Jesús se sometió a nuestra realidad y como uno de nosotros vivió para mostrarnos cómo vivir. Dios quiere que como iglesia nos ayudemos a ser como Jesús. El propósito, dice el apóstol Pablo, es que en el cuerpo no haya división. Fijaos que el apóstol se lo está diciendo a una iglesia dividida, a una iglesia que se divide por muchas razones. Y si queréis, sería interesante que en vuestra relectura del texto de 1 de Corintios vierais las causas por las cuales la iglesia de Corinto está sufriendo divisiones, que no son una, sino que son múltiples. Una de ellas está en este texto que estamos leyendo, que era por la consideración diferente de unos dones y de otros, porque parecía que unos eran más relevantes, otros menos relevantes, y que unos hermanos, por lo tanto, eran más que otros. Sin embargo, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les está diciendo a los corintios, no hay don, no hay miembro, no hay hermano o hermana que por ninguna razón sea más relevante que otra. Todos necesarios. ¿Y todos para qué? Para evitar divisiones cumpliendo con la misión. ¿Y cuál es la misión principal? Fijaos lo que dice el apóstol. Tener cuidado los unos de los otros. ¿Qué importancia le da el apóstol Pablo al cuidado mutuo? Veréis, muchos de los problemas que tenemos como cristianos, como personas también, se evitarían si nos cuidásemos un poco más. Si nos cuidásemos los unos a los otros. Pero vivimos una sociedad extremadamente individualista, extremadamente separatista, aislacionista, en la cual podemos pasar días, semanas y meses ignorándonos los unos a los otros. Hasta en las mejores familias sucede. ¿Cuánto no en las mejores iglesias? No cuidarnos tiene enormes riesgos. No cuidarnos los unos a los otros tiene enormes riesgos. ¿Qué significa cuidarse el uno al otro? Significa, indudablemente, atender al bienestar del otro. ¿Cómo lo vas a hacer? Con esa perfecta herramienta que procede de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que has vivido y que vives, que es el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? El amor es aquel que se da no solo a los amigos, porque en eso no te diferencias de ninguno de las personas que nos rodean. No es el amor por los familiares, ahí tampoco te diferencias. Es el amor al que no tiene nada que ver contigo, quizá ese se parece a un prójimo. Es aquel que pasa cerca. Es aquel que en la iglesia se sienta al otro lado y casi ni te cruzas una palabra con él. Amar al prójimo, ¿hay prójimos en la iglesia? Veréis, los hay. De hecho, podemos pasar a veces al lado los unos de los otros y pasar no como el buen samaritano, sino como el sacerdote y el levita, ignorando la presencia de alguien a tu lado. ¿Por qué nos ignoramos? ¿Por qué no nos tenemos en cuenta? Si somos parte del mismo cuerpo, deberíamos velar por los unos por los otros, cuidarnos los unos a los otros, buscar el bien los unos de los otros. Y eso empieza teniendo en cuenta al otro, mirándole a los ojos. Si eres más afectivo, quizá llegas a un abrazo. Y si no, a dar la mano o un beso. Pero mirando, reconociendo, descubriendo el nombre. Y quién sabe, igual más cosas. Miembros los unos de los otros, del mismo cuerpo, cuidándonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que cuando somos parte del mismo cuerpo y vivimos
inundados, vinculados por el amor de Dios, que procura el bien de los otros, que busca el bien del otro, es entonces cuando suceden cosas tan increíbles como que nos comunicamos y descubrimos que mi hermano, mi hermana está sufriendo. ¿Y sabéis lo que dice el apóstol Pablo? Lo hemos leído. Si un miembro sufre, que siga sufriendo. Él se lo buscó. ¿No habéis oído nunca esto? Yo lo he oído. Si un miembro sufre, será por algo. La sospecha. Si un miembro sufre, bueno, ya tiene cerca a sus amigos, a su familia. Pues sabes una cosa, Pablo no dice lo mismo a la iglesia de Corinto. Si un miembro sufre, todos sufrimos. ¿Sufres cuando tu hermano sufre? Sufrimos cuando nuestros hermanos sufren, y no cuando sufren porque están enfermos solamente. Qué fácil es eso, ¿verdad? ¿Sufres con sus debilidades? ¿Sufres con sus dudas? ¿Sufres cuando hace cosas que a ti no te gustan? Es difícil sufrir juntos, ¿verdad? Sufrir con los que sufren, que son cercanos, es más fácil. Pero si no hay cercanía y comunicación, si no hay esa mirada a los ojos, si no hay esa búsqueda del bienestar los unos por los otros, imposible que sepamos cuando el hermano sufre. Nos estaremos perdiendo el privilegio de sufrir con. Eso es lo que Jesús hace con nosotros. Él sufre con nosotros, no solo por nosotros. Estamos convencidos de que Jesús dice: estaré contigo todos los días, aunque anduvieres en el valle de sombra de muerte, allí está. ¿Y nosotros? Pues sabes una cosa, la expresión de Dios con nosotros es Dios también usándonos a nosotros. Nosotros somos Cristo entre nosotros, Dios entre nosotros. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos ignoramos? No solamente no nos cuidamos, sino que ni siquiera nos escuchamos. Y si no nos escuchamos, difícilmente escucharemos el lamento, la tristeza del que sufre. Nos perderemos el propósito de Dios, que es cuidarnos para edificarnos, para construir, para crecer. Pero ¿qué nos perdemos también? No siempre se sufre, también hay alegría. Nos perderemos el privilegio de alegrarnos y de gozarnos también. Cuando estamos solos o aislados, el gozo es menor. Cuando la alegría es compartida, el gozo es mayor. Quizá vosotros desconocéis, y es lógico, porque yo tampoco lo he dicho, que uno de mis sobrinos se apartó del Señor hace años, mi sobrino más mayor. Se casó con una muchacha, una mujer que no es creyente tampoco, y durante años ha vivido lejos, muy lejos del Señor. Pero en fechas recientes, el Señor había empezado ya, continuó la obra que había comenzado. Y terminó en su conversión, en una poderosa conversión de él, que ha continuado con la conversión de ella. Ellos viven en Tenerife, así que no sé si les conoceréis algún día aquí, pero sí en el cielo. Porque la fiesta cósmica que Dios preparó aquel día tiene efectos para todos nosotros, que nos alegramos, que nos gozamos.
¿Cómo sabríais de mi alegría y de mi gozo y de mi gratitud al Señor y de la de mi familia si yo no os lo dijera? No solo es responsabilidad del que no habla, sino también del que no pregunta. Necesitamos ser iglesia. Y ser iglesia, incluso en condiciones como la de nuestra, donde somos muchos, necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Necesitamos buscarnos para buscar el bien en el otro. Necesitamos comunicarnos para compartir el sufrimiento y la alegría. Pero para ello no podemos olvidar lo que el apóstol Pablo decía a los efesios. Esto no se hace tan sencillo, ¿verdad? Para ello necesito recordar lo que Pablo, prisionero, dice. Os ruego que viváis de una manera digna, acorde a la vocación con la que habéis sido llamados. Esta es nuestra vocación como iglesia. Dios nos ha llamado a ser esto, no otra cosa, esto, con toda humildad y mansedumbre. Ser humilde es lo contrario de ser orgulloso. Cuando me enorgullezco de algo, acabo de perder la perspectiva de la cruz. No tengo nada de lo que enorgullecerme, nada. Con toda humildad y mansedumbre, no con violencia, no con el intento de imposición de nada, no con la pretensión de ganar, con paciencia. Yo soy muy impaciente. Esto me cuesta mucho. Esperar me cuesta. ¿A ti también? Creo que es propio de la naturaleza humana. Y dice, soportándoos unos a otros en amor. Vaya. No soportando en el sentido de resignándonos, sino de apoyándonos, de sosteniéndonos en amor. Esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Lo anterior no es posible si esto no está en ti y en mí. Si no hay en ti humildad y mansedumbre, si no hay en ti paciencia, si no hay en ti amor, si no hay en ti y en mí la búsqueda permanente de la paz, difícilmente el cuerpo va a continuar creciendo y desarrollándose, porque este es el propósito, que el cuerpo crezca y se desarrolle a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, pareciéndonos cada vez más al Maestro. Tenemos una misión preciosa. No sé si te emociona o no. A mí me emociona. Tengo algunos amigos que se han alejado. Ellos dicen que no del Señor y sí de la Iglesia. Veréis, no sé si es posible. Debato en mí mismo desde hace mucho tiempo si esto es viable. Porque el Señor murió por ti y por mí para hacernos iglesia, para hacernos una comunidad de fe, una comunidad de vida, no para hacer de nosotros hombres y mujeres aislados, solos, que dicen vivir su fe. Oro por mis amigos y oro por ellos porque en algunos casos me recuerdan a esa oveja perdida. Jesús deja, dice, como buen pastor a las otras a buen recaudo y va a buscar a la que se perdió, a la que se dispersó. Dios está buscando también
a esas personas que se alejaron, que se distanciaron, que hoy no están con nosotros, pero que son de nosotros. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la estatura de Jesús, para que todos lleguemos ahí. ¿Cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad en Cristo es la de vivir como un cuerpo. El apóstol Pablo no dice que la iglesia sea un cuerpo, sino dice que la iglesia es como un cuerpo. Y esto es muy importante que lo retengamos, porque esa imagen es muy gráfica, es muy cercana a nosotros, que somos individualmente un cuerpo. No olvidemos que no somos otras cosas que hemos mencionado al principio, y que lo que somos, el apóstol Pablo nos recuerda, es única y exclusivamente para la gloria de Dios. Esto no es para gloria ni tuya, ni nuestra, ni de nuestra iglesia, ni de nuestra denominación, ni de nuestro país. Es para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagas según la actividad propia que tú, como miembro del cuerpo, tienes, es única y exclusivamente válido en la medida en la que es para la gloria de Dios. Si es para otra cosa, olvídate, déjalo, renuncia. Honra a Dios, dando todo lo que tienes, todo lo que eres. Dios no va a dejarte en la estacada nunca. Me gustaría concluir leyendo otro texto que se encuentra en la epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4 también, en el versículo 7. Y con ello quisiera que concluyéramos esta predicación. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos por los otros, los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor os bendiga, que bendiga su palabra.